Saludos amigos, en este vídeo vamos a descubrir una parte de la historia de España que es oscura y siniestra. Se trata de una época en la que los españoles vivían bajo el yugo de un dictador que condujo al país a una guerra civil. Al poco de concluir esta guerra comenzaron las obras del mayor monumento funerario de España, el Valle de los Caídos, un lugar al que habrían de llevar los cuerpos de todos los caídos en la guerra. Situado en el municipio madrileño de San Lorenzo del Escorial, el lugar fue elegido según antiguos planos que provenían del siglo XV. En esos planos se detallaba la existencia de un enclave secreto situado en la sierra de Guadarrama. Así que en los primeros días del año 1940, Franco y el general José Moscardo Ituarte llevaron a cabo la última expedición para indicar el lugar exacto en donde debía ser construido el mausoleo subterráneo. Tomaron el camino de la sierra y desde el Alto de los Leones descendieron hacia Guadarrama. Siguiendo por un camino llegaron a donde estaba marcado en el mapa las palabras Altar Mayor. Se trataba de un cerro de granito por el que subieron hasta su cima, y hacia el oeste vieron otro risco que se erguía más elevado, llamado el Risco de la Nava. Fue en las entrañas del Risco de la Nava donde se abrió la gran cripta subterránea, y su construcción se prolongó durante casi 2 décadas. Sobre el complejo subterráneo colocaron una enorme cruz de 150 metros de altura, una cruz que surgía del interior del risco. Pero lo que pocas personas saben es que en el boceto inicial no había una cruz, sino una pirámide. Una pirámide de las mismas dimensiones que la cruz, de base triangular, hueca e iluminada por muchas ventanas. En el año 1959 se terminó de construir el complejo subterráneo del monasterio de la Santa Cruz y la basílica, cuyas dependencias pasaron a ser custodiadas por monjes benedictinos. Estos monjes procedían del monasterio de Santo Domingo de Silo, en donde se encontraban multitud de manuscritos antiguos que ellos guardaban celosamente. Estos documentos fueron trasladados a las dependencias del Valle de los Caídos, un lugar repleto de símbolos religiosos y de historias bíblicas. La basílica consta de 6 capillas que se encuentran adornadas con tapices del siglo XVI, que son copias de otros originales correspondientes al siglo XV. Y el tema central de estos tapices es el Apocalipsis de San Juan. Hay escenas del fin del mundo, así como del Ángel de la Salvación y también del Arca de la Alianza. Caminando hacia el altar aparece representada la Virgen bajo 6 diferentes nombres que en realidad son 6 asignaciones militares diferentes. Así tenemos a María Inmaculada asignada como la patrona del arma de infantería del ejército, la Virgen de la Merced, patrona del ejército de los Andes, ejército que se inauguró en la época de los Reyes Católicos. También tenemos a la Virgen del Carmen, que es la patrona de la Marina, la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire, la Virgen de África, patrona del Ejército Español del Norte de África, y la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, así como también patrona de España y de la Hispanidad. También en la basílica hay 4 arcángeles de bronce de 7 metros de altura, entre los que se encuentra Rafael, que tiene un pez en la mano, Miguel con una espada, Gabriel con una flor y por último Azrael. Conocido como el ángel de la muerte, Azrael no porta nada en las manos, sino que las tiene unidas y levantadas por encima de su cabeza. Está encapuchado y su mirada se encuentra dirigida hacia abajo, cuando el resto de los arcángeles dirigen su mirada hacia el cielo. Azrael es el encargado de conducir a los fallecidos hacia el mundo subterráneo, porque en este mausoleo reposan los restos de decenas de miles de personas cuyos cuerpos fueron llevados a ese lugar sin el consentimiento familiar. Y muchos de estos cuerpos fueron extraídos de fosas comunes que eran provisionales. Allí, en el Valle de los Caídos, se encuentran los cuerpos de los que murieron en la guerra, tanto de un bando como del otro,
pero también los cuerpos de los que fueron asesinados antes y después de la contienda. Este monumento funerario, que por cierto es el mayor emblema del franquismo, fue diseñado para ser construido sobre un vórtice de energía telúrica y se encuentra conectado subterráneamente con el monasterio del Escorial, del que le separan 10 kilómetros. No podemos entender el verdadero significado oculto del Valle de los Caídos sin conocer el Escorial y la labor que se llevó a cabo en este monasterio durante el periodo en el que el poder mundial se encontraba en España. Mandado construir por el rey Felipe II de Habsburgo en el siglo XVI a petición de su padre, el complejo se encuentra situado sobre un vórtice de energía telúrica, y sus pasadizos subterráneos discurren por estas líneas de energía. Así uno de ellos conecta con el Valle de los Caídos, mientras que otro conecta con el altar mayor. Toda esta zona se llamaba antiguamente la Boca del Infierno, por sus numerosas entradas al mundo subterráneo. Y donde el rey Felipe mandó construir el Escorial es ni más ni menos que una de las entradas al mundo subterráneo más antiguas e importantes del planeta. Por este motivo, justo allí se edificó una réplica exacta del Templo de Salomón, en donde el rey colocó su trono de oro decorado con leones, emblema de la tribu del rey David. Ahora podemos entender por qué corona la ciudad de Madrid la estatua del gigante Satanás. Siglos después de Felipe II, fue el general Franco quien, siguiendo sus pasos, mandó abrir otra puerta al infierno. Y lo hizo gracias al trabajo de miles de presos que no eran afines al régimen. Estas personas habían sido arrestadas porque estaban en el bando de los derrotados, por lo que fueron considerados pecadores. Franco les dio la oportunidad de redimir sus pecados con los trabajos forzados en el mausoleo. Y fue así como miles de penas de muerte fueron cambiadas por 30 años de prisión. Y esos 30 años podían ser muchos menos, de tal manera que se reducía un día de condena por cada 5 días trabajados en el Valle de los Caídos. Cuando los presos terminaban de redimir sus pecados, eran recompensados con viviendas de protección oficial. Fue el almirante Carrero Blanco, mano derecha de Franco, quien se encargó de gestionar las adjudicaciones de estas viviendas, que fueron construidas por toda España. El escudo del patronato de la vivienda tiene el símbolo de la Falange, del partido político del franquismo. Y el líder de este partido de la Falange era José Antonio Primo de Rivera, quien fue asesinado en 1936, justo en el mismo año en el que comenzó la guerra. Su cuerpo fue el primero en ser enterrado en la cripta subterránea del Valle de los Caídos, y esto no fue por casualidad, no. A partir de ahí comenzaron a llevarse a cabo rituales satánicos y de invocación a José Antonio, porque la muerte de José Antonio había sido programada como un sacrificio ritual, un sacrificio en donde al cuerpo se le extrae el corazón. Una pista la tenemos en el poema de Federico de Urrutia, dedicado al líder de la Falange y que dice así: ¿Dónde fuiste, José Antonio, que te busco y no te encuentro? ¿Quién encadenó tus nervios? ¿Cuántas veces te han herido en el corazón abierto? ¿En qué catacumbas frías encarcelaron tu cuerpo? ¿En qué rincón nos esperas de luz y laurel cubierto? Como un arcángel de luz, baja a la tierra un momento, para decir, José Antonio, si estás vivo o estás muerto. Esto es claramente una invocación. Es importante saber que, al contrario que los seres humanos, que cuando morimos vamos a dimensiones elevadas, la élite gobernante, los Anunnaki, tienen sus laboratorios genéticos en ciudades subterráneas, a donde van sus espíritus cuando mueren. Y es allí donde se les asignan también nuevos cuerpos, nuevas encarnaciones. Este proceso aparece descrito en el libro de los muertos egipcio, que también detalla la magia ritual de invocación de los muertos. Se trata de rituales en donde la Virgen, la diosa Anunnaki Inanna, tiene un papel muy destacado, puesto que es la que abre las puertas al infierno.
De hecho, en la entrada a la Basílica del Valle de los Caídos se encuentra una gran puerta que contiene los 15 misterios del Rosario de la Virgen. Y avanzando por la cripta hay imágenes de la Virgen que taponan las puertas de los osarios que contienen los restos de las personas asesinadas. Quienes asistían a esos rituales, todos hombres y todos poderosos, por supuesto, eran conscientes de que en la siguiente reunión ellos mismos podían estar ya en el otro lado, y entonces sus nombres serían inscritos en un cortinón negro como mérito por ser un caído por Dios y por la patria. La palabra clave para que la persona que se había ido al otro lado se pudiera presentar en espíritu era la exclamación «presente». Esta palabra fue mandada esculpir en todas las iglesias junto al nombre de los caídos. El caso es que todos debían servir a la patria vivos, pero también después de la muerte. Y esto aparece reflejado en el himno franquista llamado Cara al Sol, cuya letra dice así: Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Es evidente que en este contexto la muerte es un honor por el servicio a la patria. Y claro, cuando mueren van a formar parte de otro ejército, un ejército que se encuentra en ese lugar subterráneo. Así, cuando José Millán Astray, fundador del Tercio de Extranjeros en el norte de África, recibió a los primeros voluntarios, les dijo lo siguiente: Os habéis levantado de entre los muertos, porque no olvidéis que ya estabais muertos, que vuestras vidas estaban terminadas. Habéis venido aquí a vivir una nueva vida por la cual tenéis que pagar con la muerte. Habéis venido a morir. Y claro, tras la muerte sus cuerpos eran trasladados al Valle de los Caídos. Pero ¿toda esta macabra obra fue tan solo el fruto de la perturbada mente de Franco o había alguien más por encima de él? Las personas que colaboraron en su obra del Valle de los Caídos fueron condecoradas con el emblema de la Suprema Orden de Cristo. Pero resulta que también el general Franco fue condecorado con ese emblema, puesto que él era tan solo un peón, un militar que había servido bien a los intereses de sus superiores, que eran quienes le otorgaban ese reconocimiento. Detrás de Franco, rigiendo el destino de los españoles, se encontraba la Orden de Malta. El día 20 de diciembre de 1937, la Orden de Malta reconoció al gobierno del general Franco como el único y legítimo gobierno de España. El día 30 de marzo de 1938, el ministro de Asuntos Exteriores español, por medio de un memorando, manifestó el agrado de Franco por las relaciones entre la Orden de Malta y el Estado español. En el texto y en boca de Franco escribió lo siguiente: Reconoceré muy complacido a Su Alteza Serenísima y Eminentísima, el Gran Maestre de la Orden, como príncipe soberano, con todas las prerrogativas, honores, privilegios y atributos que le son debidos. Pero hay un dato que es esclarecedor y es la simbología. Podemos observar cómo existe una clara relación entre el emblema de la falange y el escudo de la familia Rothschild. El yugo y las flechas son también el símbolo de la monarquía española, el emblema personal de los reyes católicos en cuya época fue añadido al escudo real. Estamos hablando de un poder en la sombra con multitud de peones, un poder que se ha perpetuado hasta el día de hoy y que elige determinadas fechas para llevar a cabo sus rituales. Durante la dictadura franquista, los principales acontecimientos se llevaron a cabo un día 20, tanto de noviembre, que es el mes de los muertos, como de diciembre, que es el solsticio de invierno. Así, José Antonio Primo de Rivera murió el 20 de noviembre de 1936. La Orden de Malta reconoció al gobierno de Franco como legítimo
el 20 de diciembre de 1937. El almirante Carrero Blanco fue asesinado el 20 de diciembre de 1973. Y Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto. Aunque parece que sigue a la cabeza de su ejército post-mortem dirigiendo al Partido Popular, un partido que continúa la obra que el dictador construyó durante los 40 años que duró su dictadura. El gobierno del PP se niega sistemáticamente a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, a pesar de la petición popular que también reclama la evacuación de los cuerpos de las personas enterradas allí para que éstos puedan ser entregados a sus familiares. Pero afortunadamente al día de hoy ese poder está en decadencia y ya se está evidenciando lo que se esconde detrás, la corrupción, los rituales satánicos en los que participan, los abusos a menores y el engaño al que tienen sometidas a las personas. Y la imagen de ese régimen se está deteriorando al mismo ritmo que lo hace el mausoleo del Valle de los Caídos. Porque afortunadamente todo tiene un principio, pero también un final. Hasta pronto, amigos.